Estamos en Levítico capítulo 23, versículo 9 al 10. Dice la palabra de Dios: el Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: cuando ustedes hayan entrado en la tierra que les voy a dar y cieguen la mies, deberán llevar al sacerdote una gavilla de las primeras espigas que cosechan. Lo que ustedes van a hacer, dice el Señor, llegando a la tierra, cuando recién cosechen la primera parte de la cosecha, de esto le van a llevar al sacerdote como símbolo o como ofrenda una gavilla. La primer gavilla de las que cosechen se la van a llevar. Van a llevarla ante el sacerdote y el sacerdote mecerá esa gavilla delante de la presencia de Dios como una ofrenda agradable delante de Dios. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 44, por favor, versículo 30. Ezequiel capítulo 44, versículo 30. Si hay algo que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, es que a Dios le gusta lo primero. A Dios le gusta ser el primero en todo. Y Dios nos pide que Él sea el primero en toda nuestra vida. Créame, Dios no necesita lo que nosotros le podamos dar. Hay gente que dice: ¿por qué tenemos que dar ofrendas y diezmos? ¿O por qué tenemos que llevar primicias una vez al año? Dios no necesita nada de eso. Cuando una persona le diga eso, dígale: tienes razón. Dios no necesita mis bienes. Dios no necesita mis finanzas. Dios no necesita mi vida. Dios no necesita mis canciones. O sea, Dios no necesita nada de lo que nosotros le ofrecemos, o Dios no necesita nada de lo que Él nos pide. ¿Cuál es el principio entonces? ¿Por qué Dios lo demanda o por qué Dios lo deja escrito de esta manera? Simplemente porque al momento de nosotros bendecir a Dios, se abre la puerta para ser bendecidos nosotros. Dios no necesita de mi ofrenda, pero yo sí necesito dar esa ofrenda. Dios no necesita de mis diezmos, pero yo sí necesito dar esos diezmos. Dios no necesita las primicias, pero yo sí necesito entregar esas primicias. ¿Está en esto? Vaya conmigo a Ezequiel 44, versículo 30. Hablando de los sacerdotes, el Señor dice: también recibirán lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten. Les darán a los sacerdotes para su pan. Dios está hablando con Ezequiel y le está diciendo: los levitas no tienen un oficio. Los levitas no recibieron heredad. Los levitas no recibieron parte de la tierra. Hay 12 tribus y cada una de las tribus se les ha repartido por igual el pedazo de tierra que conquistamos. La única tribu que no recibió herencia o tierras o hectáreas o parte para cultivar, ¿sabe cuál fue? La de los levitas. Ellos no recibieron nada. La tribu de Leví, que iba a estar 100% en el templo, no recibieron ni una pequeña pizca, ni del ganado, ni de la tierra, ni del oro, ni de los botines que se repartían. Y uno piensa: qué injusto es Dios. ¿Por qué los levitas no tienen nada si son los que están llevando los sacrificios, son los que están limpiando el templo, son los que están llevando a adorar a la gente? Ellas, la tribu de Leví, son los encargados de todo el sacerdocio y ellos no recibieron heredad. Y el Señor les dijo: la herencia de ellos soy yo. O sea, ellos no van a tener tierra, la herencia soy yo. Ellos no van a tener ganado, la herencia soy yo. Ellos no van a tener cultivos ni cosechas, la herencia soy yo. Y dice el pueblo: ¿y a través y cómo les va a llegar la bendición? El Señor le dice a las demás tribus: el canal de bendición que yo voy a usar para ellos son ustedes. Van a establecer la fiesta de las primicias, van a establecer el diezmo y van a establecer las ofrendas y se los van a dar a ellos. Y de esa manera todos los pueblos conocerán que el Dios al que ustedes sirven es un Dios que provee. Es decir, el pueblo o la tribu de los levitas era una tribu completamente bendecida. Y cuando el pueblo miraba la bendición que tenían los levitas, el pueblo decía: si ellos están bendecidos y solamente reciben el 10%, quiere decir que nosotros estamos bendecidos 9 veces más de lo que ellos tienen. Porque ellos recibían el 10%, ellos se quedaban con el 90%. Dios pudo haber dicho: quiero que le den el 90% a los sacerdotes. Quiero que le den el 80% a los levitas. Quiero que le den el 70%. Y el Señor dijo: quiero que me den solamente el diezmo, la ofrenda, las primicias. Y la fiesta de las primicias era una fiesta que duraba 7 días.
7 días donde la gente estaba trayendo sus ofrendas, trayendo sus gavillas, trayendo sus ganados, ofreciendo al Señor todo lo mejor que tenían. Y el Señor dice en Ezequiel 44:30, la razón de las primicias. También recibirán lo mejor de todas las primicias y de todas las ofrendas que ustedes presenten. Les darán a los sacerdotes para su pan. Ellos es lo que van a comer, lo mejor de sus masas. Así mi bendición reposará sobre los hogares, no de los levitas, sobre los hogares de ustedes, sobre los hogares de los que dan. Miren, muchas veces nosotros pensamos que la iglesia funciona como un arte de magia. Ya estoy viniendo a la iglesia, por lo tanto, Señor, si ya estoy en la iglesia, las cosas en mi casa deben de cambiar automáticamente. Y hay personas que pasan 2 años, 5 años, 10 meses, 3 meses en la iglesia y dicen, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué no vas a ir a la iglesia? Porque ya tengo 3 meses yendo y todavía no cambia nada en la casa. Y uno piensa, ¿y por qué? Señor, no hiciste nada. Es que el Señor no actúa como por arte de magia. Nosotros quisiéramos decirle al Señor, Señor, por favor, cambia esto. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Dios? Primero te voy a cambiar a ti. Y cuando el Señor nos empieza a cambiar a nosotros, entonces es fácil decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo creo que están bien las cosas. Si he aguantado tanto tiempo así, yo creo que así déjalo. No le muevas. Pero cuando usted lee la Biblia siempre nos está manejando principios. ¿Cómo debes de vivir? ¿Cómo debes hacer las cosas? ¿Y de qué manera debes de comportarte? Y los principios de Dios son principios que están mucho antes de la ley. Hay gente que dice, los diezmos fueron antes de la ley, y tienen toda la razón. Y hay gente que dice, después de la ley ya no existen los diezmos. Lo curioso es que el Señor Jesucristo en Mateo 22:23 le dijo a los fariseos, porque ustedes diezman el comino, el eneldo, la hierbabuena, las pequeñas hierbas que tienen en el jardín, pero se olvidan de la misericordia, de la gracia, del amor, de todo lo demás. Han caído en el extremo de pensar, si yo honro a Dios con las finanzas, ya todo lo demás está resuelto. Porque en cualquier religión, usted va y hace un pacto económico con el líder espiritual de esa religión y le va a resolver todos sus problemas. Bíblicamente no es así. ¿Me está escuchando? Ahora, permítame hacer un paréntesis de todos los extremos y de todos los excesos que puede haber, hablando de las ofrendas, primicias y diezmos. Hay gente que de repente se trastorna por el dinero. Hay líderes espirituales, pseudopastores, pseudoevangelistas, que se empiezan a enamorar de las ganancias económicas y confunden la bendición de Dios solamente con la prosperidad económica, y esto no es así. Hay un video circulando en internet de una profeta muy famosa que ella dice que los billetes le hablan. No sé si alguno de ustedes lo ha visto. Y agarra el billete y dice, el dinero habla, y pónganselo en las orejas. Y el dinero les va a hablar y les va a decir, oigan, esa es una locura. Y alguien dice, es una revelación de Dios. ¡Qué tremenda unción! ¿Cuál tremenda unción? Te quieren timar. A esa gente ni siquiera hay que escucharla. Hay personas que dicen, tú ven conmigo y haz un pacto delante de Dios. Entrégame tanto de tu dinero y yo voy a orar a Dios para que Dios te escuche. Y como a la gente en la iglesia o en las sectas les gusta encumbrar a las personas y creen que solamente Dios escucha al pastor o a la pastora o al evangelista o al misionero, la gente desesperadamente da su dinero. Eso no pasa aquí, pero en otras partes sí pasa. Recuerdo que tengo un amigo que él tenía a su esposa gravemente enferma, muy joven, y estaba desesperado y adoraba, veneraba, admiraba y casi se postraba delante de uno de los evangelistas más famosos que ha habido en el mundo cristiano. Era un evangelista que hablaba mucho de la santidad externa y que la mujer no se debe de pintar y que no debe de andar de tal forma y que todo esto que habla de la religión y la fanaticada. Y resulta que mi amigo le escribió una carta en su desesperación y le dijo que orara por su esposa, la cual estaba a punto de morir. A los 4 días recibió una carta de este ministerio. ¿Saben quién era? No les voy a decir para que no pequen. Pero recibió la carta y en la carta decía, estimado hermano, nos sentimos contentos de que confíe en nuestro ministerio, pero para que el gran evangelista y la voz profética en este tiempo pueda orar por su esposa, le pedimos por favor que envíe una ofrenda de mínimo $1,000.
Y después de que usted mande esos $1,000, el evangelista orará por su esposa y en el mismo momento quedará sana. Esa carta yo la vi, yo la leí, está membretada, trae el signo, trae el sello y trae la firma del pseudoevangelista. La gente lo veneraba. Un hombre que tuvo que pedir prestado para ir a buscar la dirección y para mandar la carta, y que un evangelista le regrese diciéndole: en cuanto usted dé la ofrenda de $1,000, su esposa será sana. Ahora, la gente en la desesperación, ¿sabe qué hace? Pide prestado, empeña algo, busca a alguien. En la desesperación está buscando una salida y creen que esa es la única salida. Claro que usted debe de tener la oración de su líder espiritual, de su pastor, de su pastora, de alguien que le esté dando cobertura. La palabra de Dios dice, a mí me encanta cuando Samuel está dejando ya dejar de ser juez en Israel, y le dicen ellos: por favor, Samuel, ahora vamos a tener rey, va a ser Saúl, pero tú no dejes de orar por nosotros. Y Samuel dice: Dios me libre de cometer este pecado, que deje de orar por ustedes. Tiene la cobertura, pero complementa su búsqueda. No es todo. ¿Me está escuchando? En una ocasión un hombre me puso, yo no supe quién lo puso, pero una vez ya estábamos en una iglesia, fuimos a predicar a un lugar, y cuando abrí la Biblia, ya llegando a mi casa, miré un sobre y decía: pastor, quiero sembrar en su ministerio, porque usted tiene más unción que mi pastor. Yo dije: ¿quién será este? Porque la gente cree que el venir a Cristo y el estar en el reino de los cielos, estamos volteando solamente la moneda, pero estamos practicando las mismas cosas. Queremos y nos encantan las supersticiones, que las cosas se hagan rápido, pero la Biblia no maneja supersticiones, la Biblia maneja principios. Oh, hermano, el siervo, si al pastor le damos algo más, vamos a ser más bendecidos. No, sabe, a nosotros y mucha de la gente que está aquí, que nos está escuchando, a nosotros nos gusta y tenemos un corazón y lo hemos entendido. El pastor vale lo mismo que la congregación. No merece más atenciones, no merece situaciones de honor, ni mesas de privilegio, ni sillas encumbradas. Hay gente que exige mucho honor y se aprovecha de la situación espiritual de las personas y dicen: a mí me tienes que dar lo mejor, porque así dice la Biblia. Pero tampoco se van a la palabra de Dios, donde el buen pastor da la vida por las ovejas. ¿Cómo podemos saber que realmente la prosperidad de Dios está en una iglesia? Si el pastor está siendo prosperado y la congregación también está siendo prosperado, Dios está presente. Pero si el pastor se está enriqueciendo a costa de la congregación y la congregación está recibiendo la bendición de Dios, Dios no está presente. ¿Me escuchó o no me escuchó? Están muy serios esta noche. ¿Sabe? Pero todos estos extremos y todos estos excesos nos llevan a dudar de la veracidad de la palabra de Dios. Realmente nos llevan a preguntarnos: si yo entrego mi economía en la iglesia, ¿a quién lo entrego y qué se hace con ellos? Le platico la forma de nuestra iglesia. Según algunos estatutos, nosotros tenemos el privilegio de recibir la ofrenda de los servicios de los domingos. Yo no recibo la ofrenda de los domingos, es un fondo que queda para la iglesia. Tengo el privilegio y el derecho también de que se pague la luz y el agua y todos los servicios de nuestra casa. No se pagan, yo lo estoy pagando de lo que el Señor me está dando. Porque la idea no es agravar a la iglesia, sino es bendecir a la iglesia. Y nosotros somos parte de esta congregación, y lo que deseamos es que esto crezca, no solamente espiritualmente, emocionalmente, numéricamente, sino también económicamente. Y hemos aprendido que el dar es el principio más grande para iniciar a recibir lo que Dios tiene para tu vida. Jesucristo dice: si ustedes no son fieles con las riquezas ajenas, entonces ¿cómo les van a dar las que a ustedes les corresponden? Es decir, si tú no das el diezmo que Dios te está pidiendo, que Dios te está diciendo que lo des, o no eres generoso en las ofrendas, que eso no es tuyo, dice Jesús, entonces ¿cómo se te va a dar lo que realmente es tuyo? Anote este principio: cuando Dios pide algo, es porque te va a dar algo más grande de lo que te está pidiendo. ¿Me escucha o no me escucha? Bueno, sí, ciertamente hay pastores que se aprovechan y que hacen tantas cosas y pseudo líderes, pero es porque la gente no conoce la palabra. Yo quisiera en esta hora, realmente en estos breves minutos, poder dejar por lo menos en usted algunas bases de lo que el Señor nos enseña
¿Y por qué el Señor pide las primicias, las ofrendas y los diezmos? El Señor dice, tú bendices a aquellos que han dejado todo, yo te voy a bendecir a ti. Jesús le dijo a los discípulos, yo les aseguro que el que les dé a ustedes un vaso de agua no se quedará sin recompensa. Y el que les dé comida a ustedes no se quedará sin recompensa. Y el que los cobije a ustedes no se quedará sin recompensa, porque lo han hecho a mí. Y cuando nosotros vemos esto, y si nosotros hemos sido víctimas de alguien que quiere estafar, que quiere manipular y que quiere llegar al corazón, a los sentimientos y a los pensamientos de ustedes, entonces rápido paramos las antenas y decimos, ya sé que me van a pedir. Pablo es muy específico en 1 Corintios 9 y Pablo dice, vamos a levantar ofrendas para la gente de Jerusalén. Pero ¿cómo se va a hacer esa ofrenda? Número 1, dice Pablo, como cada quien, en la medida que cada quien ha sido prosperado, de esa manera va a dar la ofrenda. ¿Me está escuchando? Yo he escuchado acá de hereje que dicen, si tú no tienes dinero, pide prestado y ofrenda. Si tú no tienes dinero, consigue prestado y diezma, empeña lo que tienes en tu casa, que Dios te va a bendecir. Ese no es el principio bíblico. El principio bíblico, según 1 Corintios 9, es conforme has sido prosperado, vas a darlo. Luego dice Pablo, y cada uno conforme propuso en su corazón. Es tu decisión. Conforme tú has propuesto en tu corazón. Hay pastores que dicen, hermanos, el Señor ahora me dijo que ustedes tienen que dar 100 pesos, 500 mil, ahora mismo el Señor me dijo, porque no tenemos el valor civil para hablar con la gente. Nos encanta esas cosas del misticismo, y si el pastor lloró, tembló y se cayó, ay hermano, pobrecito, el Señor dijo, miren, la palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 4, examinen todas las cosas y mucho más aquellas que dicen venir en el nombre del Señor. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Tenemos que analizar, investigar. Pero cuando usted empieza a cuestionar a todo ese tipo de personas y le dice, hermano, ¿realmente es Dios el que está? No cuestiones al Espíritu Santo. No blasfemes en contra de ello. Qué curioso. La palabra de Dios dice, cuestiónalo. Evalúa al profeta. Pregúntate si realmente es de Dios. Porque el buen árbol se conoce por sus frutos, no por la forma en la que habla, no por la manera en la que tiembla, no porque él diga que el Señor dijo, sino por la forma en la cual él vive y lo que ves en la palabra. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Pablo dice, cada uno conforme propuso en su corazón y cada uno conforme ha sido prosperado, no con tristeza, no con pesar, no con dolor, sino con alegría, porque dice la Biblia en ese mismo pasaje, Dios ama al dador alegre. O sea, una ofrenda que no viene con un corazón alegre, es mejor no darla. Oye, primo, ¿por qué ofrendas? Pues no sé, ahí me dicen que ofrende. Pues no ofrendes. A Dios le interesará tanto la economía, no, a Dios le interesa el corazón de usted. Cuando usted llega a comprender que es una bendición dar, el ofrendar, diezmar, dar las primicias, cuando usted comprende eso y dice, yo quiero testificar que Dios es fiel a través de mis finanzas, entonces Jesús dice, cuando tú vengas a dejar tu ofrenda y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ¿qué haces? Ve y pídele perdón a esa persona. Arréglate con tu hermano, con tu vecino, con tu esposo, con tu esposa, con quien sea, arréglate y después ven y presenta tu ofrenda. Si Dios le interesara solamente el dinero, Dios dijera, como vengas, tú da la ofrenda. Y Dios dice, me interesa primero tu situación, porque la ofrenda, los diezmos, las primicias, es un asunto espiritual, es un principio. ¿Sí está en esto? No, hermano, es que yo ya no creo en el diezmo. En el Nuevo Testamento no se habla del diezmo. En Hebreos dice el escritor de Hebreos, viene hablando, porque antes hacíamos sacrificios, porque antes ofrecíamos de esta manera, pero habla en tiempo presente y dice, hoy en este tiempo entregamos los diezmos a sacerdotes que van a perecer. Hoy en este tiempo. ¿Sabe? Hablar de finanzas para mucha gente es un tema delicado y muchas personas mejor no lo tocan. Pero a Dios le encanta bendecirnos
Y un principio de la bendición es conocer las leyes que Él ha dejado en toda la palabra. Porque las primicias, número 1, dice el Señor, cuando llegues a la tierra y ciegues, lo primero me lo vas a ofrecer a mí. Segundo, ¿por qué las primicias? Porque cuando tú das las primicias, la bendición estará sobre tu casa. Y es ahí donde entra mucha controversia. Hay gente que dice, yo no diezmo y yo no ofrendo y nada me hace falta. Y otra persona quiere asustar y dice, hermano, si usted no ofrenda, el negocio le va a tronar. Hermano, si usted no diezma, alguna enfermedad le va a llegar. Hermano, si usted no diezma, usted va a caer bajo maldición y el infierno estará en su casa. Y dicen tantas cosas. La Biblia dice en Malaquías 3:10 que traigamos todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en la casa de Dios, para que haya alimento también en la casa del que da el diezmo. Dice Señor, entonces abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Y reprenderé al devorador por ustedes. Ustedes no pelearán, yo pelearé por ustedes, dice el Señor. Yo estaré al pendiente de todo lo que ustedes hacen. Pero ¿qué pasa cuando usted dice, ¿por qué esa persona que diezma o por qué la persona que no diezma el Señor la bendice? La Biblia dice que Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. Y que Dios es fiel, aunque nosotros seamos como infieles. Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. ¿Cuál es la gratificación de nosotros entonces al entregar los diezmos, las ofrendas y las primicias? No es solamente la recompensa material, sino el simplemente hecho de saber que estamos honrando y bendiciendo u obedeciendo a Dios a través de nuestra obediencia. Yo nunca le voy a imponer algo que no venga en la Biblia. Y yo nunca le voy a enseñar algo. Y yo he tratado de hacerlo y voy a tratar de seguir haciéndolo a través del miedo y la intimidación, porque no es el método de Dios. El método de Dios es decirnos, aquí estoy para ti cuando tú quieras. Hay momentos en la vida en que el Señor permite que vengan sucesos catastróficos en nuestro corazón, y hay desiertos a los cuales Dios nos va a envolver y nos va a meter, y pueden durar años, meses o décadas. Sin embargo, el carácter se está formando. Dios no quiere decir que Dios no está contigo. Pero ¿qué debemos hacer nosotros en cuanto a la economía? Debemos de seguir los parámetros que Dios nos ha marcado. Y uno de ellos son las primicias. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 3, versículo 9 al 10. ¿Está aquí todavía, amados hermanos? Amén. Si tiene alguna pregunta, la puede hacer con toda confianza. Si tiene un testimonio, también lo puede hacer. Y si quiere denunciar a alguien, hágalo en otra parte. Aquí no. ¿Sabe? Dice la palabra del Señor que Dios al que llama bendice, y eso es verdad. Proverbios 3, del 9 al 10. Y cuando nosotros entendemos y comprendemos los principios de Dios, yo estoy seguro que la bendición de Dios no va a tardar en manifestarse. Hay personas que dicen, hermano, ¿por qué yo recibo una ganancia y pareciera una buena semana, una buena quincena, un buen mes y se me va como nada? ¿Realmente estás cumpliendo los principios que Dios tiene en tu vida? Definitivamente, cuando Dios abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde, es algo que tú necesitas experimentar. Es algo que nadie te va a forzar a hacerlo, pero es un entendimiento que el Espíritu Santo va a abrir en tu corazón. Nadie te debe de convencer. La manipulación, el temor, la vergüenza, el exponer. Hay gente que de repente en sus iglesias tiene una lista de quién diezma y quién no diezma, para que se motiven los que no diezman. Eso no, Dios no lo hace así. Yo voy a orar solamente por los que diezman, y por los que no diezman ni se acerquen. Dios no hace eso. Dios dice, yo los voy a bendecir, pero deseo que sean bendecidos a través de la obediencia. Que algún día usted pueda decir, todo esto lo tengo porque he sido fiel a Dios, y Dios ha sido más fiel conmigo que yo con Él. Y no que nos jactemos y digamos, yo tengo esto y ni ofrendo, ni diezmo, ni tengo primicias. Entonces, ¿cuándo va a ser glorificado Dios? Y esto se trata de que Dios sea glorificado. ¿Por qué puedo hablar con toda tranquilidad de este tema en esta iglesia? ¿Sabe por qué? Porque yo considero que son fieles. Yo no sé quién diezma y quién no diezma en la iglesia. Y a lo mejor otros pastores pueden decir, ¿qué irresponsabilidad? No, porque ese es un asunto entre Dios y usted, no entre el pastor y usted.
Imagínense que el pastor estuviera siempre investigando. A ver, hermana, ¿echó mentiras esta semana? ¿Sí o no? ¿Cuántas mentiras echó? A ver, hermano, ¿cuánto usted habló de chismes o no? ¿Qué programa miró? Imagínense que esa fuera la labor del pastor. Estar investigando, estar llegando y anotando las fallas. No, de la misma manera, el diezmo, la ofrenda y las primicias es un asunto entre Dios y usted. ¿Está en esto? Si entre todo lo que usted ha escuchado en estos minutos no ha aprendido nada, pero logra aprender esto, que los diezmos o el área económica también es entre Dios y usted, no entre Dios y el pastor, excelente. Hay pastores que de repente andan investigando. La hermana vendió un carro, voy a ir a ver cuánto lo dio porque no ha diezmado. A ver, el hermano, supe que anda vendiendo la casa y todavía no se ha reportado. A ver, hermano, ¿sabe? Uno aprende a depender de Dios. Yo he estado en iglesias donde hay una fluidez económica abundante y en iglesias donde no hay, donde la gente lo que da es hasta donde se llega. En una ocasión estábamos en una congregación y haga de cuenta que usted ha escuchado de las vacas flacas. Las vacas, no estábamos en el tiempo de las vacas flacas. Las vacas flacas se fueron a vivir a la casa. Ahí estaban y no se querían ir. Y había una escasez tremenda. Y de repente escuchábamos de alguien que testificaba y decía: yo le doy gracias a Dios, hermano, porque me bendijo con una cosecha de más de 200,000 pesos. Y el diablo es muy astuto. Y a veces nos quiere meter en el corazón el decir: y no te dio nada. Nosotros decimos: Señor, eso es entre Él y Dios. Hermano, ore por mí para que el Señor me bendiga más. Claro que vamos a orar por usted. Pero hay pastores que creen que tienen que andar cobrando los diezmos. Se les olvida que el diezmo es entre Dios y la persona, y no entre la persona y el pastor. ¿Está en esto o no está en esto? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos entender nosotros? A los pastores, Dios nos va a pedir cuentas del alimento espiritual que está recibiendo la iglesia. Pero a la iglesia, Dios le va a pedir cuentas del alimento material que está recibiendo el pastor. Por algo el Señor está estableciendo estos principios. Dios es bueno, Dios es fiel. El Señor no te dice tienes que dar tanto, es el 10% de todo lo que tú tienes. Hermanos, en una ocasión estábamos en esa de las vacas flacas, que en ocasiones muchos pasamos por las vacas flacas, y el Señor nos llevó a dar las primicias en la iglesia. Y dijimos: vamos a entregar al Señor todo lo que entre este domingo, Señor, te lo vamos a entregar a ti, en diezmos. Ese domingo, nosotros estábamos como Gedeón, que dijo: Señor, la primera, como Jefté, lo primero que salga de mi casa, eso te voy a ofrecer. Porque Jefté decía: siempre me recibe el perro. Y resulta que cuando Jefté llegó de la batalla, no lo recibió el perro. ¿Sabe quién lo recibió? Su hija. Y dijo él: Señor, ¿por qué hice esta promesa? Pero ya lo hice y lo voy a cumplir. Ahora, nosotros decimos: Señor, lo primero que entre, esto te vamos a entregar, te vamos a dar. Fíjese, esto nos pasa a todos. Yo decía: nos entran como 700 a la semana. Entonces está bien, Señor, nos vamos a preparar de tal manera y vamos a entregar esto. Ese domingo entraron 15,000 pesos de diezmos. Y dijimos: Señor, nosotros dijimos que eran las primicias. Y te creemos. Y lo entregamos. Y lo dimos a la iglesia, quedó en el fondo de la iglesia. Yo no pudiera estar hablando de finanzas si yo no fuera fiel con las finanzas y si no practicara lo que le estoy diciendo. Pero ¿sabe por qué el Espíritu Santo está tocando su corazón? No porque lo estoy manipulando, sino porque hay un respaldo de años en los cuales el Señor nos ha mostrado que es mejor dar que recibir. Y muchas veces nos callamos los pastores, ¿no? Nos callamos los pastores acerca de las finanzas. Pero en realidad es un principio que debemos de conocer, porque a Dios le interesa cómo está su situación. Y usted quiere, y el Señor quiere que salga de esa situación. Practique los principios bíblicos. Entregamos esas primicias y el Señor es fiel. En todo ese año empezó a fluir la economía como nunca antes. Amados, hay puertas que tienen que abrirse con la llave indicada. Y al menos lo que dice la Biblia, las ventanas de los cielos que se abren para que sobreabunden, tienen una llave que se llama diezmo.
Está esa llave. Hay partes que Dios quiere bendecir. Entonces, yo sí lo invitaría a que demos, pero demos bíblicamente. Demos con un corazón contento, con un corazón agradecido. Ay, hermano, es que a mí me da pena lo que yo doy. ¿Por qué te va a dar pena? Nadie está llevando un registro, ni nadie te va a juzgar. Hay otras personas que dicen, hermano, es que lo que yo voy a diezmar es mucho, luego se va a volver avaro el pastor. Pues esa no es responsabilidad de usted. Hermano, es que es mucho lo que recibe o lo que yo voy a dar. Permite que el Señor te bendiga y deja que el pastor arregle el asunto de su corazón con Dios. Tú no lo vas a arreglar tampoco. Las finanzas es algo en lo cual Dios quiere moverse. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le pidió a Abraham el primer hijo. Isaac, el hijo de la promesa, Dios le dijo, ve y sacrifícalo. Y cuando lo iba a sacrificar, cuando levantó el altar y que iba a meter el cuchillo en el cuerpo de su hijo, Dios lo detuvo y le dijo, Abraham, detente. Dios proveyó un cordero. Dios proveyó algo. Y ahí el Señor ratificó su pacto con Abraham. A todos nos gusta esto cuando decimos, Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ahí, cuando Abraham se dispuso a dar todo lo que tenía, fue cuando Dios le dijo, tú no me negaste a tu hijo, por lo tanto, yo te voy a bendecir 1000, 1,000,000, centésimas veces más de lo que tú ibas a dar. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Atrévete a dar un paso más. No con el hombre, con Dios. Hermano, le voy a dar tanto diezmo, pero usted ore por mí. Y hay pastores que dicen, ¿cuánto? ¿Vas a dar estas primicias? ¿Vas a dar este diezmo? Pónmelo en la mano. ¿Y por qué? Haz pacto. ¿Qué vas a pedir? Hermano, yo quiero un carro, ¿ok? Y agarra el pastor con una mano la ofrenda o el diezmo y con otra levanta la mano y dice, Señor, escucha a tu hija. Ahora ella hizo pacto y escucha. Porque les gusta sentir que a ellos Dios los escucha. Si tú eres quien está ofreciendo la ofrenda, la primicia y el diezmo, Dios te escucha a ti. No necesitamos un intermediario. Ya hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es único. Y ese hombre, ese intermediario entre el hombre y Dios se llama Jesucristo hombre. Es lo que dice la palabra en 1 de Timoteo. Yo no necesito otro intermediario. Ya está uno que es suficiente, más allá de lo que yo me imagino. A lo mejor estoy arruinando el negocio a varios, no hay problema. Lo tienen que saber, comparte esta conferencia con todos los que lo escuchen. Pero bíblicamente, sí hay principios acerca de la economía. Diezmos, ofrendas y primicias. ¿Está usted aquí esta hora o no? Están muy serios. Son serios, ok. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice la palabra: honra al Señor con tus riquezas. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, con las primicias que tú vas a entregar. Y dice el versículo 10: así tus graneros se llenarán a reventar. ¡Wow! Imagínense qué bonito problema. O sea, usted puede elegir entre dos problemas. Una, porque la alacena está vacía, o el otro problema es porque no le cabe lo que usted tiene. Se va a reventar la alacena. Y abre el refrigerador y dice: ¿dónde meto lo que sigue? ¿Qué sigue? O sea, usted va a tener un problema. El problema va a ser o tener la alacena vacía o tener la alacena llena. ¿Cuál preferiría usted? Bueno, tener la alacena llena y empezar a bendecir a todos los que están alrededor. Dice: así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Cada día habrá algo nuevo que celebrar. Cada día verá la provisión de Dios. No voy a estar como un joven que me tocó ministrar en una de las iglesias que he pastoreado. Y él me decía: pastor, yo ya me quiero casar. ¿Y tienes casa? No, Dios me va a proveer. ¿Y tienes carro? Todavía no, pero ya he declarado que yo voy a tener un estatus negro. Y del año, hermano. Oh, qué bien. ¿Y en qué trabajas, mi hijo? Yo no trabajo, hermano. Yo oro al Señor. Así no son los principios de Dios. Tienes que trabajar. Pero entonces, ¿qué caso tiene que trabaje? Y que no, tienes que trabajar y orar. No dejes de orar. Pero el principio bíblico es que a través del trabajo el Señor te va a bendecir.
No tenga miedo del trabajo. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Y a través de ello nosotros comprobamos que Dios es fiel. Ahora, a veces decimos, había un corito muy viejito que decía, no sé si lo cantaban aquí, que decía, sí doy, deja que el Señor te bendiga hoy. Si tú das un peso, el Señor te da dos. Yo no sé si eso será verdad. Lo que sé es que el Señor va a bendecir de una o de otra manera. Pero a veces nosotros decimos, Señor, yo te di 100 pesos, regrésenme 200. Creemos que es un banco. A ver, Señor, ya tengo depositado contigo 1000 pesos en este mes y no veo los intereses, Señor. Dios no es un banco. Él te va a bendecir. Sorpréndete y deja que Dios te sorprenda. A mí me encanta cómo dice el Señor, cuando Dios habla de finanzas, dice, pruébenme si no abriré las ventanas de los cielos. Pruébenme si no les daré más de lo que ustedes pueden conseguir con sus fuerzas. Yo honestamente, ahora hablando, porque quiero poner de ejemplo, porque no puedo hablar de otra persona, pero yo como pastor, amados, yo doy mi diezmo y pago mis impuestos. Yo pago mi ISR y doy el 15% del diezmo de todo lo que ingresa aquí en la iglesia. Lo mando a la oficina. ¿Por qué? Porque esto no es, los pastores están excluidos de esto. No, estamos incluidos en esta bendición. Y cuando usted quiera puede acercarse con nuestra hermana Lupita López y le puede pedir el estado de nuestras finanzas y qué se están haciendo con ellas y qué vamos a hacer con ellas, porque no hay nada que esconder. A ver, hermana, quiero saber cuánto mandó el diezmo el pastor. Pregúntele a ella, con toda confianza. No hay ningún problema. Porque tenemos que tener cabalidad en lo que hablamos, con lo que hacemos. Si no, esto no resulta. Todos entregamos diezmos. Damos nuestra ofrenda y depositamos delante del Señor nuestras primicias. ¿Todavía sigue aquí? Permítanme terminar con esto. ¿Qué es honrar? Según el diccionario bíblico, honrar es respetar, estimar y reverenciar. Proverbios está diciendo, dale tu reverencia a Dios a través de tus primicias. Además, también honrar quiere decir enaltecer, ensalzar y distinguir. Cuando entrego las primicias, yo estoy diciendo, Dios es el primer lugar en mi vida. Espiritualmente usted lo sabe, emocionalmente usted lo sabe, pero ¿cómo se puede ver físicamente? A través de las finanzas o a través de las primicias. Honrar es decidir voluntariamente que le otorgas a algo o a alguien un sitio de preferencia en tu vida y lo destacas de entre todos los demás. El salmista David decía, el rey David decía, Señor, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Porque nadie más me puede dar las cosas, solamente tú. Y de eso te doy. Él es nuestra fuente de todas las cosas. Honra al Señor con todo lo que tienes. Primera de Corintios habla y dice que Jesús es la primicia de la resurrección de los muertos. Y cuando estas personas escucharon la palabra primicia, se entendieron, es lo mejor que se ha dado. La primicia es lo mejor. Es entregarlo y decirle, Señor, aquí está, esto es tuyo.